Y yo mamé eso hasta tal extremo que sin saber que lo tenía larvado ahí, apareció en momentos en que fui más consciente de las agresiones verbales que sufríamos por el hecho de ser quienes éramos y de tener la familia que teníamos. Hay un episodio de mi infancia, bueno, ya era preadolescente, nos mandaban a hacer los recados en casa. Nos mandaban a la pescadería, a la carnicería, lo que se terciara, ¿no? Y había un carnicero en el barrio, que era un personaje siniestro, entre otros personajes siniestros, que además eran los que dentro de un barrio obrero y popular, como era en el que yo vivía, pues tenían una posición más acomodada y que muchos de ellos eran confidentes de la policía también. Y a cambio de eso, pues obtenían prebendas de tipo económico o de facilidades para poder comerciar. Este carnicero era un elemento absolutamente despreciable, mordaz, que además vendía fiado, que a veces se quedaba con pertenencias, las escasas pertenencias de las familias cuando no le podían pagar. Y ahí era donde nos mandaban a mi hermano o a mí a comprar lo que llamaban los avíos del cocido. Era la carne, el chorizo, lo que se le pudiera echar, porque a veces no se le podía echar nada más que huesos. Y entró un día en la carnicería y había colgando de un gancho en el techo una cabeza de cerdo entera. Yo era la primera vez que veía una cosa así y como tenía pues como 11 años, 10 o 11 años, me quedé mirándolo extasiada, ¿no? Entonces el carnicero me dice que por qué esa expresión de sorpresa, que me tiene que resultar muy familiar. Y le dije sí, de verle a usted. Yo pensaba después, no pensaba en que el carnicero me podía hacer algo a mí, yo pensaba en que le podía hacer algo a mi familia y me arrepentía de haberlo hecho. Fue la primera pero no la última vez, porque me salía de las tripas. Teníamos otra figura también digna del Museo de los Horrores, que era una mujer que tenía una droguería, que había sido una de las que habían denunciado a mi tío, que también aprovechaba la más mínima para lanzar pullas, que ya no eran pullas solamente para hacer daño, eran amenazas encubiertas, ¿no? Había una prestamista en el barrio que también extorsionaba a las familias republicanas. Era un mundo tan hostil que pensar en aquellas mujeres que tuvieron que intentar aliviar las penurias de sus familiares en las cárceles, que tuvieron que sacar adelante a su familia, que tuvieron que intentar transmitirnos a los más pequeños que no éramos eso que decían que éramos. Y que aunque fuera en casa, con las ventanas cerradas y la voz baja, teníamos que sentirnos orgullosos de tener la familia que tenían, que no eran delincuentes, aunque no se pudiera decir en la calle. Qué casualidad que en la iglesia que estaba más cerca de mi casa, San Francisco el Grande, todos los años venía Franco con la Guardia Mora y el coche aquel que le regaló Hitler, el día que decían que era de mi santo, el 1 de marzo, que por lo visto era el patrón de las Fuerzas Armadas o de no sé qué historia. Allí venía el otro haciendo el saludo. Entonces llevaban a los niños, las familias, a que se pusieran alrededor, hicieran el saludo fascista, porque había que quedar bien ante el régimen, se endomingaban. Yo nunca levanté el brazo y sin embargo ahora sí que sí lo hice en el preventorio. Y lo hice en el preventorio porque nos formaban poniendo el brazo en el hombro de la niña delante para que hubiera siempre la misma distancia entre todas para cantar el Cara al Sol. Y ahí el riesgo era que llevaban como una especie de zapatos de madera las cuidadoras, se quitaban el zapato y nos golpeaban con ellas. Pero en la calle, en el colegio, jamás. Estuve castigada muchas veces, sosteniendo libros con los brazos en cruz por aquello. Y llegó un momento en que aquello empezó a relajarse, y ya no había tanta presión. Pero tengo el recuerdo de aquello.
Un niño no entiende de política, no entiende de ideologías. Lo que sí entiende un niño perfectamente, y lo he aprendido después por mi profesión, es de la presión, del desprecio, de la marginación, de querer sacarte parte de tu identidad, o toda, para poner en su lugar algo impostado que no tiene nada que ver contigo. Y yo creo que en el ser humano hay una defensa natural, espontánea, de quién eres. Yo tengo que agradecerles a todas las mujeres de mi familia, en primer lugar, el amor que nos han dado, el abrazo con siempre que ha hecho falta, el afecto, pero sobre todo el que fueran capaces de instaurar dentro de nosotros ese sentimiento de libertad, ese amor por la libertad, ese sentido crítico de las cosas. Y todas las demás que he conocido por moverme en el ámbito que me he movido me han transmitido, me han enseñado.